amigos, bienvenidos una vez más a FHP Books. FHP son mis iniciales y Books son los libros que publico en Amazon KDP. Yo soy Félix y suelo escribir sobre cine. Sobre cine clásico, cine de los años 60, 70, hasta de los 80 también. Y publico críticas, publico reseñas, análisis y comentarios de esas películas en mi blog fhpbooks.com/es para la sección en español, para la versión española de la página. Y en esta página estoy publicando últimamente críticas que son todavía más clásicas, todavía más antiguas que las que normalmente suelo publicar. Porque, como digo, yo trato cine de estos años, de estas décadas, 60, 70, pero ahora estoy empezando también a publicar críticas que van todavía más allá, que se retrotraen todavía más en el pasado, y estoy publicando críticas incluso del cine mudo, de los años 20, de hace ahora 100 años, de películas que fueron grabadas, que fueron estrenadas hace ahora ya 100 años, películas que tienen un siglo de antigüedad y que son auténticos, no solo clásicos, sino películas que son pioneras del cine, pioneras del séptimo arte como tal. Por eso voy a estar publicando en los próximos días, en las próximas semanas también, voy a estar publicando críticas de ese periodo histórico del cine, de ese periodo histórico que incluye al cine mudo, como digo, películas de los años 20, también algunas películas sonoras, ya sonoras de los años 30, películas grandes clásicos del cine, como por ejemplo la Drácula de Todd Browning de 1931, interpretada por el gran Bela Lugosi, una gran película de terror clásico, terror gótico, terror de los años 30 de la Universal Productions, ¿no? También la Frankenstein de James Whale, que también es de 1931, con Boris Karloff, ¿no? Bela Lugosi y Boris Karloff son dos actores emblemáticos del cine de terror de aquellos años, del cine de terror de los años 30, del cine de terror gótico. Y estos dos éxitos, estas dos producciones, ambas del 1931, Drácula y Frankenstein, pues son películas emblemáticas no solo del cine de terror, sino del cine en general, del séptimo arte en general. Son películas ya de cine sonoro, son películas que están entre las primeras del cine sonoro comercial de aquella época, y voy a publicar reseñas de estas películas. De hecho, cuando veáis este vídeo ya estarán en esta página fhpbooks.com/es. Ahí encontraréis estas críticas de Drácula, de Frankenstein, de La novia de Frankenstein, que es la secuela de Frankenstein de James Whale del 31, es esta La novia de Frankenstein, con Boris Karloff también y Elsa Lanchester. Y como decía antes, películas del cine mudo que voy a estar publicando en el blog. Entre ellas se incluye la gran Metrópolis, una gran película icónica del cine, Metrópolis, pionera de la ciencia ficción, y una película que nos muestra un futuro distópico antes de que George Orwell publicase su novela de 1984, que él escribió en 1948 y publicó en 1949, mucho antes, varias décadas, 2 décadas y pico antes de que George Orwell publicara este libro, que nos muestra un futuro distópico, que nos muestra cómo podría desarrollarse el mundo. Mucho antes de eso, ya Fritz Lang, el cineasta alemán Fritz Lang, con la colaboración de su mujer, Thea von Harbou, que fue la guionista de esta película, ambos crearon esta gran joya del séptimo arte llamada Metrópolis, película del cine mudo todavía, que nos muestra este futuro distópico, un futuro tecnocrático, un futuro robotizado, transhumanista, donde a través de la protagonista, o una de las figuras principales de la película,
es una especie de mujer robot, ¿no? Que podemos ver hasta qué punto llega aquí el sistema, un sistema totalitario, controlador, tecnócrata. Eso lo vemos en esta película, como digo, mucho antes de George Orwell, mucho antes de Aldous Huxley, mucho antes de Un Mundo Feliz, y antes de estas distopías que luego irían poniéndose de moda, y lógicamente es una película que ha influenciado a muchos otros directores, y dentro del género de la ciencia ficción y dentro de otros géneros también, hasta las películas más obviamente, que retratan más obviamente el transhumanismo, como es por ejemplo Terminator, que vino muchísimo después, ¿no? En los años 80, la saga de Terminator. Y entonces Metrópolis es una película pionera en el cine en general, en específico en el cine de ciencia ficción, y especialmente también en el cine de ciencia ficción de temática distópica. Entonces Metrópolis es una gran película cuya reseña también vais a encontrar en mi blog, en mi página web, en phpbooks.com, en las dos versiones, inglés y en español. Vais a encontrar ahí la reseña. No la he publicado en este momento todavía, pero tal vez cuando veáis este vídeo ya está publicada. Así que estad atentos a mi página web. Ahí voy a publicar también otras reseñas, otros análisis, críticas, comentarios sobre películas de este periodo histórico del cine mudo, de este periodo histórico de los años 20 del siglo pasado, de hace ahora 100 años. También voy a publicar, por ejemplo, otras películas, otras reseñas de películas, como por ejemplo la gran Nosferatu de 1922, la Nosferatu original de Friedrich Wilhelm Murnau, que es una gran película sobre la cual recientemente se ha realizado un remake, se ha realizado una nueva versión, que no he visto, por cierto, no he visto la nueva versión de Nosferatu, pero he visto la antigua, he visto la original, y yo creo que probablemente no va a ser superada en su mensaje, en su puesta en escena, en su atmósfera, en su estética, porque, como digo, Friedrich Wilhelm Murnau y su gran Nosferatu de 1922 es una obra maestra absoluta, interpretada por este vampiro, este misterioso personaje, el Nosferatu, ¿no? Que está interpretado por un actor llamado Max Schreck, y Schreck en alemán significa susto. Es curiosa la coincidencia, pero Schreck en alemán significa susto, significa sí, una especie de miedo, y es interesante que el actor que interpreta a este vampiro se llame así, de apellido. No era un seudónimo, era su apellido real. Y Nosferatu, como muchos sabéis, es una versión la primera versión cinematográfica de Drácula, de la novela Drácula de Bram Stoker. Y de hecho la viuda de Bram Stoker todavía vivía cuando se difundió esta película, cuando se rodó y promocionó la Nosferatu del 22 de Prana Films de Friedrich Wilhelm Murnau. Cuando se difundió esta película, la viuda de Bram Stoker todavía vivía y demandó a la productora y al director por crear esta película sin permiso por los derechos de autor y toda esta temática. En fin, son anécdotas, son curiosidades relacionadas con el rodaje y con la promoción de esta película. Nosferatu. También voy a publicar críticas de otras películas, como por ejemplo La Caracola y el Clérigo, que es una película muy desconocida del cine mudo, una película francesa, una película que contó con el guión de Antonin Artaud, que fue un dramaturgo francés, un autor de obras de teatro francés, famoso por el llamado teatro de la crueldad. Y Antonin Artaud influenció mucho a los surrealistas, a la corriente artística de la vanguardia, de la época vanguardista de los años 20, que fue el surrealismo, ¿no? La corriente estética, la corriente artística a la que pertenecen pintores como Salvador Dalí, lógicamente, como
otros autores como André Breton y obviamente también el gran Luis Buñuel, el cineasta Luis Buñuel, que después de esta película rodó El perro andaluz, la película Un perro andaluz de Luis Buñuel, con la colaboración de Salvador Dalí, que es un cortometraje, esta famosa escena de la navaja en el ojo, ¿no?, de Luis Buñuel, que es una película experimental, una película donde cobra mucha importancia lo onírico, lo simbólico. Un perro andaluz es un cortometraje experimental, luego vendría La Edad de Oro, también de Luis Buñuel. En fin, estos son los inicios de Luis Buñuel en el cine. Luego Luis Buñuel destacaría como un gran cineasta en dos periodos, el periodo mexicano y el periodo francés, donde ya había un desarrollo cinematográfico más consolidado, pero sus inicios están en el cine mudo, sus inicios están en la corriente vanguardista de aquellos años. Y antes, como digo, antes de Un perro andaluz, vino La caracola y el clérigo, que es esta película que he mencionado, una película francesa con el guión de Antonin Artaud. Está también la crítica en mi blog, y en mi blog van a ir apareciendo bastantes críticas de este periodo de los años 20, del cine mudo y de los inicios del cine sonoro clásico, con películas clásicas de terror, sobre todo, también de otros géneros, pero sobre todo del género de terror gótico, como son estos grandes clásicos históricos de Drácula, de Frankenstein y otras grandes contribuciones de estos directores, ¿no?, como Todd Browning, James Whale y demás. Así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en otra ocasión. ¡Chao!